Esta mañana vamos a hablar en este servicio acerca de las maquinaciones de este enemigo derrotado. Porque en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11 dice la palabra de Dios: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La palabra maquinación o maquinaciones viene del griego noema, que significa pensamientos, intenciones. Lo que está diciendo el escritor bíblico es que los hijos de Dios no ignoramos sus noemas, sus pensamientos, sus intenciones, sus maquinaciones en contra de los hijos del Señor. Y todos los cristianos deberíamos saber cuáles son estas maquinaciones. ¿Sabe para qué? Para no caer en ellas. Pregúntele al que está a su lado: ¿usted sabe cuáles son las maquinaciones del enemigo en contra suyo? Dígale: pues estudie, mi hermano, estudie. Lea la Biblia. Ahí están las maquinaciones. Y hoy día vamos a ver algunas de ellas. La primera es que el enemigo ciega el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del evangelio. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La Biblia dice literalmente que Satanás, ¿qué hace? Ciega el entendimiento. Es como que pone una venda delante de los ojos de las personas para que no les resplandezca el evangelio de Cristo. Ahora bien, Jesús, dice la palabra, que vino a esta tierra, murió y resucitó para salvar ¿a quiénes? Digan conmigo: a todos los seres humanos. Miren lo que dice Tito 2:11. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a quiénes? ¿A algunos? ¿Solo a unos cuantitos selectos? No, ¿a quiénes? A todos los hombres. Es decir, Jesús murió para que todos los que creamos en Él podamos ser salvos. Por eso también en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro dice en Hechos capítulo 17, verso 30 lo siguiente. Él dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pastor, ¿por qué que se arrepientan? Porque el arrepentimiento es indispensable para poder recibir la salvación. En Hechos capítulo 2, 37, 38, cuando la multitud escuchó la predicación de Pedro, esa multitud dijo, verso 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, Jesús murió para que todos sean salvos. Jesús manda que todos se arrepientan para alcanzar esta salvación. Ahora, Jesús mismo nos da el mandato de ir y predicar para que la gente pueda ser salva. Mire lo que dice Marcos 16, 15 al 16. Dice: y les dijo: id por todo el mundo y ¿qué hagan? Y predicad el evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces Jesús mandó a toda su iglesia para que predique el evangelio y la gente crea, se convierta, se arrepiente. No solo la envió, 2 Corintios 5:18 dice que nos dotó del ministerio de la reconciliación. Escuche lo que dice. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por eso, todo aquel que ha recibido a Jesús ha recibido el ministerio de la reconciliación y debe predicar el evangelio para que los demás puedan arrepentirse y hallar salvación en Cristo Jesús. Ese es el plan de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que existe un enemigo sutil llamado Satanás, que trabaja ¿para qué? Para cegar el entendimiento de los inconversos, de la gente que todavía no se ha convertido. Trabaja para cegar. Y la Biblia dice que literalmente es como si les pusiese una venda en los ojos. Por eso existe en algunas oportunidades mucha oposición cuando usted predica. Porque a veces el cristiano ha olvidado que existe un enemigo que pone una venda en los ojos del incrédulo. Pero cuando un cristiano conoce esta maquinación del enemigo, sabe que él trabaja de esta forma, ¿qué es lo primero que hace antes de salir a predicar? Orar. Ese es el secreto. Separar un tiempo de oración. ¿Para qué? Para que el mismo Espíritu Santo quite esa venda de los ojos del incrédulo y entonces les pueda resplandecer recién el Evangelio de Jesucristo. Pero muchos cometemos el error de ir a predicar sin orar y a veces nos encontramos con una oposición terrible. Alguien dice, a mí no se me convierte nadie. Pero es que usted ha olvidado que Satanás mismo ciega el entendimiento de la gente. Usted tiene que orar. ¿Cuántos quieren alcanzar personas para Cristo? Lo primero que tiene que saber es que Satanás, con sus maquinaciones, les venda los ojos. Entonces usted tiene que orar para que esas vendas caigan. En segundo lugar, tiene que orar para que sea el mismo Espíritu Santo el que los convenza. Porque la Biblia dice que es el Espíritu Santo el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. No somos nosotros, no son nuestras estrategias, es el Espíritu Santo de Dios. Y la oración es fundamental. Por eso, aquí en la iglesia tenemos equipos de oración. Todos los domingos, mientras ustedes están congregados acá, hay grupos que están intercediendo durante todo el culto. Por la gente que llega por primera vez, por los que estamos aquí, están orando. ¿Por qué? Porque no ignoramos sus maquinaciones. Lo mismo sucede en los cultos de jóvenes, en los eventos que se hacen. Hay grupos que están orando y pidiéndole al Espíritu Santo que quite esa venda de los ojos. ¿Cuál es la consecuencia? Que cada 2 meses hay cantidades de personas que se están bautizando, arrepentidos, entregándole la vida a Cristo. ¿Por qué? Porque no ignoramos sus maquinaciones, sabemos que Él venda los ojos de las personas para que no crean, pero sabemos que el Espíritu Santo es más poderoso para quitar esa venda y para que el Evangelio de Jesucristo resplandezca en el corazón de todas las personas. Amén. Dele un aplauso a Jesús por eso. Recuerdo hace un tiempo atrás cuando uno de mis hermanos, se los conté en una oportunidad, le vino una rebeldía con el Señor terrible. De repente el muchacho dijo, soy ateo. No creo en Dios, no creo en nada. Entonces yo oré y Dios me dio una estrategia con él. El Señor puso en mi corazón, el Espíritu Santo puso, métete en tiempos de oración específicos y permanentes por Él, para que esa venda que el enemigo ha puesto en sus ojos caiga. Métete en oración a favor de la salvación de tu hermano. Y durante mucho tiempo,
Me pasé orando largas horas pidiéndole al Señor, Señor, que esa venda que Satanás ha puesto en sus ojos para que no le resplandezca el Evangelio caiga. Que Señor tú lo atraigas con lazos de amor, que tú obres en su vida. Voy a hacer corta la historia. Hoy en día él está sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Sabemos que él se encarga de poner venda, de cegar el entendimiento de las personas, pero nosotros tenemos una herramienta mucho más poderosa que se llama oración. Amén. Por eso usted debe separar tiempos de oración. Quizá esta mañana estoy hablando a alguien que tiene familiares que no son creyentes todavía y usted pasa ahí lamentándose, es que no creen, es que me pelean, es que me luchan. En vez de quejarse tanto, doble rodillas, pídale al Espíritu Santo que quite esa venda de los ojos y comience a reclamar esa vida para Jesucristo, porque la oración es poderosa. Amén. Dice la palabra, cree tú y serás salvo tú y tu casa. Amén. ¿Cuántos aquí quieren tener a sus padres, a sus hermanos, a sus hijos aquí en la iglesia adorando juntos? Entonces, levántese en oración a partir de hoy y pídale al Señor que esas personas lleguen a Cristo, que esa venda de sus ojos caiga para que el Evangelio de Jesús pueda resplandecerles con poder. Amén. Diga conmigo, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Ahora diga, a partir de hoy oraré para que el Espíritu Santo quite la venda de los ojos de las personas y a estas les resplandezca la luz del Evangelio. Amén. Dele un aplauso al Señor por ello. ¿Ya conoce una de sus maquinaciones? Entonces no se frustre. Ore. Ore. Y usted verá cómo las personas comenzarán a convertirse. Hoy en día es precioso ver la juventud de la iglesia. La gran mayoría son jóvenes. Yo recuerdo hace muchos años atrás, todos los viernes en la madrugada, a orar. Algunas veces era yo solito, otras veces me acompañaban otros jóvenes. Pero la oración era esa, Señor, entréganos esa juventud para Cristo. Que esa venda de los ojos caiga. Que se levanten discípulos verdaderos durante muchos tiempos. Y hoy en día vemos una juventud poderosa. ¿Por qué? Porque la oración es el secreto de la vida victoriosa en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. En segundo lugar, otra de las maquinaciones que el enemigo usa es la tentación. Satanás tienta al ser humano para que el ser humano, ¿qué haga? Peque. Y al pecar, se aleje del Dios que lo salvó. Entonces él trabaja allí. Recuerdo un chiste de un hombre que a todo le encontraba cosas buenas. Entonces los del trabajo dijeron, a todo le saca algo bueno. Descubrieron que era cristiano y dijeron, le vamos a poner una trampa para que él alguna vez diga algo malo. Así que le dijeron, a ver tú, cristianito, que a todo le sacas cosas buenas, ¿qué puedes decir de Satanás? Entonces el cristiano se quedó pensando y después miró a los amigos y les dijo, es muy trabajador, muy trabajador. Hasta el enemigo le sacó algo bueno, pero es la verdad. Satanás no duerme. Él está trabajando, maquinando. Y otra de sus maquinaciones, ¿cuál es? Tentar al ser humano para que éste caiga en pecado. Y al caer en pecado, se aleje de Dios. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5. Dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador
y que nuestro trabajo resultase en vano. El apóstol Pablo dice, hablando de Satanás, que él es el tentador. Y él dice, no haya sido que este tentador los haya tentado y nuestro trabajo sea en vano. ¿Por qué? Porque Satanás tienta para hacer caer al creyente. Ese es el propósito de la tentación. Ahora, hablando de la tentación, uno tiene que saber que la tentación no es pecado. Ceder a la tentación concibe el pecado. Tentados vamos a ser absolutamente todos. Es más, la Biblia dice que Jesucristo, ¿qué fue? Tentado. Ahora yo le pregunto, ¿Jesús pecó o no pecó? No pecó, pero fue tentado, sí, pero no pecó, porque la tentación no es pecado. El ceder a la tentación, eso concibe y da a luz al pecado. Y todos los seres humanos, mientras vivamos en esta tierra, vamos a ser tentados de una o de otra forma. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder frente a las tentaciones que surgen en nuestra vida? ¿Podemos salir victoriosos como Jesucristo o podemos salir derrotados en medio de la tentación? Mire lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz, ¿qué cosa? La muerte. Por eso Satanás trabaja con la tentación. Porque cuando usted cede a la tentación va a concebir ¿qué cosa? El pecado. Y cuando usted realice el pecado va a dar a luz ¿qué cosa? La muerte. Y lo va a tratar de alejar del Señor. Pastor, ¿y qué hago yo para no caer en esta maquinación del enemigo? Le voy a dar tres tips importantes. Número 1, ore pidiendo a Dios que le libre del maligno y de las tentaciones de la vida. Miren lo que dice Mateo capítulo 6, verso 13. Hablando del Padre nuestro, Jesús dijo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. He descubierto como pastor que aunque muchos sabemos el Padre Nuestro como un modelo de oración, muy pocos creyentes, muy pocos cristianos oran diariamente pidiéndole a Dios que los libre de la tentación. Prueba de eso, no levante la mano, pero ¿quién hoy día en su oración antes de venir le dijo a Dios, Señor, hoy líbrame de la tentación, líbrame del mal? Le aseguro que una gran parte ni siquiera pensó en eso y luego anda cayendo y cayendo y ya Jesús dijo, cuando oren así con inteligencia, sabiendo que una de las maquinaciones de Satanás es la tentación. Si yo sé que el enemigo está todo el tiempo buscando cómo tentar, yo tengo que orar diariamente y decirle, Dios mío, líbrame del maligno, líbrame de las tentaciones que surgen en la vida. Recuerde que la oración es el secreto de la vida victoriosa. Amén. Y recuerde que cada día traerá su propia tentación. Cada día. En segundo lugar, haga morir en usted los deseos que desagradan a Dios. Colosenses capítulo 3, verso 5 dice, hagan morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Recuerde que la Biblia dice que uno es tentado de su propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir?
que Satanás no le va a venir a tentar con algo que usted no haya metido en su vida primero. La tentación surge de sus propios deseos. De ahí surge la tentación. Por ejemplo, la persona que empezó a consumir alcohol desde bien joven, y de repente llega a Cristo, libre del alcoholismo. Ahora Satanás quiere tentarlo. ¿Con qué lo va a tentar? De su propia concupiscencia, con lo mismo que un día él metió y deseó con el alcohol. Entonces, Satanás obra de esa forma. Por eso la Biblia dice, hagan morir en ustedes lo terrenal. Cada uno sabe cuáles fueron sus debilidades en la vida. ¿Y qué tiene que hacer? Hacer morir esos deseos. Para algunos serán la avaricia, para otros serán la codicia, para otros la lujuria, la mentira, los celos amargos, el robar, el murmurar, el chismear. Cada uno tiene sus luchas diferentes, pero tenemos que hacer morir esto en nuestras vidas. Romanos 13 al 14 dice así: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. ¿Y qué más? Y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Sabe cómo uno hace morir los deseos de la carne? No proveyéndoles. Una vez les di el ejemplo, ¿se acuerdan del tigre? Si uno quiere matar al tigre, ¿qué tiene que hacer? Dejar de darle comida. Y el tigre solito se va a morir de hambre. El problema es que nosotros alimentamos nuestro tigre. ¿Se da cuenta? Y entonces fortalecemos esa vieja naturaleza y luego estamos caídos, cayendo en la tentación. Pero la Biblia dice, no provea para esas áreas. Por ejemplo, si usted tenía debilidad con el alcohol y Cristo lo libertó, pues deje de comprar alcohol. Deje de frecuentar lugares donde la gente bebe. Comience a crear un nuevo hábito, un nuevo círculo de amistad, donde el alcohol no sea parte de ello. Si usted tiene debilidad con la lujuria, pues no permita que sus ojos estén en contactos con pornografía. Limpie su mirada. Si usted tiene debilidad con la murmuración, no le dé cabida al chisme. No preste oído a los dichos y diretes. No provea para su carne. Amén. En tercer lugar, no ceda a la tentación. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, también la mujer, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice, bienaventurados aquellos que resisten, ¿qué cosa? Las tentaciones. Pastor, ahora yo, ¿cómo puedo resistir una tentación si me llega? Pues, número uno, si a pesar de que usted dejó de proveer para la carne, oró para que no entre en tentación, una tentación de esas llega a su vida, lo primero que tiene que hacer frente a la tentación es, recuerde que cada tentación viene con una salida. Miren lo que dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, esa historia de que, pastores, que llegó la tentación y era tan fuerte, yo no podía, es un cuento. Porque la Biblia dice que con cada tentación, número uno, Dios no va a permitir que sea más fuerte de lo que podamos soportar. Y número dos, que cuando llegue una tentación, Dios siempre nos habrá provisto una salida. Así que el que cae en la tentación cae porque hay una salida. Y porque esa tentación no debe enseñorearse sobre su vida. Y cuando la tentación llega a su vida, usted tiene que pensar inmediatamente, esta tentación no es más fuerte que yo.
esta tentación viene con una salida. En segundo lugar, no evada la tentación así solamente, sino más bien confróntala con la verdad. Frente a la tentación, pregúntese rápidamente, ¿esto que siento o esto que deseo es bueno delante de Dios? Pregúntese, ¿esto que siento, deseo, es algo eterno o es pasajero? ¿Esto que siento, deseo, cuáles son las consecuencias que traerán a mi vida, a mi familia? Entonces inmediatamente usted dirá, no, gracias, no, gracias, no quiero eso, no es bueno, no agrada a Dios y sus consecuencias son horribles, no lo quiero. Entonces ore a Dios pidiéndole, Señor, dame la salida, ayúdame en mi debilidad y salga victorioso, recordando que la Biblia dice que al que resiste la tentación es un hombre bienaventurado y recibirá esa corona de parte del Señor. Amén. Dale un aplauso a Cristo por eso. Diga conmigo, no ignoramos sus maquinaciones. Ahora diga, oraré todo el tiempo. No cederé a las tentaciones. Son una trampa del enemigo. Entonces, si usted como creyente, como cristiano, ya sabe que ese enemigo sutil trabaja para tentarlo, sea un cristiano vivo y no ceda a las tentaciones. Antes bien, identifíquelas. Hace muchos años atrás, yo leí un libro muy bonito y aprendí una frase de este libro que decía: haz de cada tentación una oportunidad para parecerte más a Jesús. Entonces, a partir de ese día, cada vez que se me presentaba una tentación, cualquiera que fuere, en vez de asustarme, en vez de atemorizarme o en vez de ceder, inmediatamente yo decía, una oportunidad para parecerme más a Jesús. Entonces, pedía a Dios sabiduría, buscaba la salida y la recompensa de haber hecho lo correcto no tiene comparación con el pequeño instante de ceder a una tentación pasajera. La recompensa de hacer la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Así que recuerde, cada vez que el enemigo quiera tentarlo, use la tentación como una oportunidad para que usted se parezca más a Jesucristo. Pregúntese, ¿qué haría Jesús si estuviese en mi lugar en este momento? E inmediatamente el Espíritu Santo le traerá la salida cuando una tentación, cualquiera sea, llegue a su vida. Amén. En tercer lugar, otra sutileza del enemigo es acusar a los hijos de Dios día y noche. Satanás es el acusador. Mire lo que dice Apocalipsis 12, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás, querida iglesia, es el acusador de los hermanos delante del Padre. Pero no solamente es el acusador delante del Padre, es el que acusa nuestra propia conciencia. ¿Sabe cómo es de astuto Satanás? Él trabaja, primero para que no le resplandezca la luz de Cristo, pero le resplandeció, listo. Ahora que usted tiene a Cristo, ¿sabe cómo trabaja? Trabaja para tentarlo, para que usted caiga, usted peque. Y cuando usted no conoce su maquinación y cae en el pecado, el mismo que lo tentó para que cayera, ahora se acerca a su oído y lo empieza a acusar y decirle: usted no vale. ¡Qué hipócrita! ¿Cómo vas a ir a la iglesia? ¿Con qué cara vas a levantar tus manos? Tú no deberías. Eres un mal cristiano. No eres tropezadero para la gente. Y empieza ¿qué? A acusarle. Para que una vez que usted cayó al piso,
acusado por su culpabilidad, en vez de buscar al Dios que lo puede perdonar y volver a levantar, ¿qué haga? Se avergüence y se aleje del Señor. Así de sutil es el enemigo. Por eso, lo peor que un cristiano puede hacer después de pecar, ¿sabe qué es? Es no recurrir a la gracia de Dios que puede limpiar su pecado. Si usted pecó y ofendió a Dios, menospreció el sacrificio de Cristo, no vuelva a menospreciar el sacrificio de Cristo rechazando la oportunidad que le da de perdonarlo. Porque cuando Satanás dice, tú ya no mereces perdón, Primera de Juan capítulo 2 versículo 1, el apóstol Juan, lleno del Espíritu Santo, dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis, pero, ¿qué dice? Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Tenemos un abogado en el cielo. Tenemos un sumo sacerdote que nos defiende, que nos restaura y nos da oportunidad. Entonces, no caiga en la sutileza del enemigo ni en su acusación. No caiga en eso. No caiga en eso. La culpabilidad es un instrumento del diablo para que muchos cristianos se alejen del Señor. Hace un tiempo atrás, un día me encontré con un joven que se había alejado del Señor, muy comprometido. Y le dije, ¿qué pasó contigo? Te buscamos, te llamamos, desapareciste. ¿Qué pasó contigo? Y me dice, pastor, perdón. Lo que pasa es que yo le fallé a Dios. Y me sentí tan avergonzado, tan culpable, que lo único que quería es desaparecer. Por eso no me pudieron encontrar. ¿Se da cuenta? Así de cochino y de astuto es Satanás. Primero te tienta para hacerte caer y luego te acusa para que te quedes en el piso. Pero la palabra de Dios dice, 7 veces cae el justo, mas 7 veces se levantará. Entonces nunca permita que el enemigo lo deje ahí en el piso tirado. Levántese en el nombre de Jesucristo. Amén. Recuerdo la historia que contó un pastor llamado Abraham Pérez, un predicador mexicano, que un día le regalaron un anillo muy precioso de oro. Un tiempo después, él estaba predicando en un estadio y en medio de la prédica, de repente, el Espíritu Santo le habló y le dijo, para el mensaje. Mira hacia el fondo y en la parte de atrás encontrarás un vagabundo. Llámalo y regálale tu anillo. Y dice que cuando el pastor Abraham escuchó esto en su corazón, él luchó, él dijo, pero Señor, ese anillo es tan valioso. Y el Señor le dijo, solo haz lo que te digo. Entonces él paró su mensaje en plena predicación. Miró hacia atrás y le dijo, tú, en el nombre de Jesús, ven aquí adelante. Y de repente el vagabundo se paró. Dice que estaba totalmente sucio, su ropa olía mal, tenía una polera con una cara de un demonio horrible ahí, empezó a caminar con una furia, respirando profundo hacia el púlpito. Abraham dice, cuando él venía yo no sabía si reprender o tenía furioso. Pero dice que cuando llegó adelante, el Señor le dijo, sácate el anillo y ponlo en su dedo. Entonces Abraham se quitó el anillo sin decirle nada, lo puso en el dedo del vagabundo y haz de cuenta, dice él, que en ese momento el cielo se abrió, la gloria de Dios descendió de una forma extraordinaria, el muchacho cayó al piso hablando en otras lenguas, la gente empezó a aplaudir, el grupo de pastores que estaba allí sentado de repente empezó a levantar las manos y uno de ellos corrió hacia el vagabundo, se echó sobre él, lo empezó a besar, a llorar y Abraham decía, ¿qué ha pasado? En eso se acercó un pastor y le dijo a Abraham, ¿tú sabes lo que acabas de hacer? No tengo idea, dime. Y le dijo, ¿sabes? Ese vagabundo que hoy vino adelante, hace unos años atrás, fue el mayor predicador que nuestra ciudad conoció. Ese joven era impresionante. Se paraba y la unción del Espíritu fluía, milagros acontecían. Todos sabíamos que Dios tenía un plan con él.
Pero un día él empezó a hacer campañas de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Y entonces por ahí se levantó una persona. Una muchacha empezó a seguirlo a cada una de sus campañas. Y en una de esas, en uno de los momentos donde este muchacho estaba muy mal, había descuidado su comunión, esta muchacha se le presentó en el cuarto. Cayeron en pecado. Y a partir de ese día, nadie jamás supo de este muchacho, desapareció. Ese hombre que está besando y abrazándolo, ¿sabes quién es? Es su padre. Él es hijo de pastor. Abraham no podía creerlo. El muchacho se levantó transformado, empezó a abrazar a Abraham, le dijo, gracias. Y le contó su historia, le dijo, mira, hace unos años atrás pasó esto. Y les contó una muchacha, me apareció, yo caí. Y la mañana siguiente cuando me desperté encontré en mi cama una nota que decía, soy una bruja, me pagaron para hacerte caer. Y ahora que has caído, no creo que tengas cara para volver a predicar el evangelio. Eres una vergüenza. Y Abraham dice, cuando yo leí esa nota, o el muchacho, me sentí tan culpable que huí de casa. Y durante los siguientes años me dediqué a ser un vagabundo. Y esta mañana cuando me levanté, fui con un poco de dinero que conseguí, compré unas pastillas y decidí quitarme la vida, porque ya no soportaba vivir así. ¿Cómo después de haber conocido la gloria de Dios? Y dice, yo estaba a punto de matarme debido a la culpabilidad y de repente vi ahí en una pared pegado un cartel que decía, hijo de pastor, predica en el estadio. Entonces dije, me levantaré e iré. Y Señor, quiero que me hables. No quiero que el mensaje me toque, quiero que me hables. Y si no me hablas, ahí mismo me mato, porque ya no concibo una vida sin ti. Entonces dice, tú estabas predicando, hablabas de las naciones, del avivamiento. Yo estaba ahí atrás, estaba mirándola, ahí agarrando las pastillas, cuando de repente paraste el mensaje. Y me dijiste, ven. Y les digo, cuando yo pasaba, yo temblaba. Porque yo nunca te vi a ti. Él decía, yo veía a uno mucho más grande que tú. Delante de ti. Alguien a quien yo conozco. Y él no estaba esperándome con un látigo para castigarme por mi pecado. Él no estaba esperándome para avergonzarme. Él estaba esperándome con los brazos abiertos para decirme, hijo mío, te amo. Mira lo que te ha hecho el pecado. Mira cómo te ha destruido. Deja que te levante, deja que te restaure, deja que te dé otra oportunidad. Y él dijo, yo vi como Jesús te quitó el anillo y me lo puso a mí. Y cuando me lo puso me dijo, te devuelvo la unción, te devuelvo la autoridad, porque tú eres mi hijo pródigo que se ha ido, pero hoy ha regresado a casa. Denle un aplauso a Jesús por ello. Pero dése cuenta, ese muchacho salió victorioso. Abraham nunca más recuperó su anillo. Pero esa es la historia de Abraham Pérez. Sin embargo, la historia de muchos es que se quedan en el piso. Acusados por el acusador, no sirves, no vales, no hay oportunidad para ti. Y muchos creen las mentiras del diablo. Por eso, la Biblia dice que nosotros tenemos que estar vestidos ¿con qué? Con el yelmo de la salvación. El yelmo era el casco que se ponían los del ejército, los soldados, para proteger ¿qué cosa? Su cabeza. Y el yelmo de la salvación es ese pleno entendimiento y convicción de que usted es salvo por gracia y por fe en la obra poderosa de Jesucristo. Que si usted falla, Jesucristo lo levanta, lo restaura, lo perdona, porque es por la obra de Jesús. Amén.
Y cuando usted tiene ese casco y Satanás viene a acusarle y a decirle, usted no vale, usted piensa y dice, es posible, pero el que sí vale dio la vida por mí y por eso yo me levantaré, le serviré, le seguiré hasta el último día de mi vida. Amén. Ese es el cristiano, el yelmo de la salvación. Así que no permita que las maquinaciones del enemigo lo desvíen, lo aparten, ni lo destruyan. Póngase el yelmo de la salvación. Diga conmigo, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Ahora diga, no permitiré que el enemigo me acuse, ni acuse a los hijos de Dios. El corazón de mi Padre es un corazón perdonador. Es verdad que Dios permite que vivamos las consecuencias, es verdad, las permite. Es verdad que Dios al que ama disciplina, es verdad, lo disciplina, pero lo perdona, lo perdona. Amén. Cuarto lugar, otra de sus acechanzas es la opresión. Si me estoy yendo, me hacen de atrás ahora. Hechos capítulo 10, verso 38, dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando ¿a quiénes? A todos los oprimidos, ¿por quién? Por el diablo, porque Dios estaba con él. Satanás es un enemigo que le gusta oprimir a las personas, normalmente por medio de sus demonios. Pero estos solo tienen poder para oprimir a aquellos que no tienen a Cristo. Los oprime con enfermedades, con malestar, con pensamientos, con sentimientos. Incluso la Biblia registra posesiones de espíritus demoníacos en personas, de las cuales Jesús reprende al demonio. Pero esa opresión del enemigo no puede ser sobre los hijos de Dios. Porque en 1 de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Dale un aplauso a Jesús por esas promesas. La Biblia dice que si usted ha nacido de nuevo, ojo, y no practica el pecado, porque lo único que le abre puertas al enemigo para oprimirlo, ¿sabe qué es? El pecado. Porque el pecado es una legalidad en manos de Satanás. No se olvide que la Biblia dice que el que practique el pecado, ¿de quién es? Es del diablo. Por eso dice este pasaje: el que ha nacido de nuevo y no practica el pecado, Dios le guarda y el diablo no puede tocarle. Entonces, si usted ha nacido de nuevo, no tenga miedo a la opresión del diablo, porque el diablo no puede tocar su vida. Hay uno mayor sobre usted, su nombre es Jesucristo, que venció a Satanás en la cruz y no permitirá que el enemigo toque su vida. Amén. Dale un aplauso a Jesús por eso. ¿Cuántos padres hay aquí que si estuviesen sentados y vieran a su hijo ahí pequeño y de repente a un hombre malvado correr hacia su hijo para dañarlo, qué padre no correría y se pondría delante de su hijo para protegerlo? Todos. ¿Cuánto más su Padre Celestial no va a salir en defensa suyo cuando usted es el motivo de su amor? Él se para como un poderoso gigante delante de aquellos que son sus hijos. Entonces usted puede vivir confiado, en victoria y en gozo en Cristo Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor por ello. Ahora bien, si usted le abre puertas al diablo, es una cosa diferente. Como en el caso de Judas. Judas era parte del equipo de discípulos de Jesús. Pero la Biblia dice en Juan 12:6 lo siguiente:
Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas le abrió cabida a Satanás en su vida. ¿Cuándo? Cuando comenzó a pecar robando. Entonces, en Lucas 22:3 dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. ¿Cuándo es que Satanás pudo entrar en Judas? ¿Cuándo es que pudo oprimirlo? Cuando Judas le abrió puertas al enemigo. Por eso usted que conoce las acechanzas del enemigo y sabe que le gusta oprimir, no le abra puertas al enemigo con el pecado, sino viva en santidad una vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ahora bien, ante las opresiones del enemigo, usted tiene que recordar algo también. Y es que los hijos de Dios tenemos autoridad para echar fuera los demonios. Marcos 16:17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen aquí en Jesús? La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¡Qué tremendo! Es decir, usted tiene poder en Jesús, en la autoridad de Jesús, para reprender las obras de las tinieblas. Amén. Pero al mismo tiempo, para estar protegido de esas acechanzas, usted no tiene que abrirle puertas al enemigo a través del pecado. ¿Sabe cuál es la única forma en que un cristiano sea derribado? Cuando le abre puertas al pecado. Por eso usted debe cerrar esas puertas. Diga conmigo, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Ahora diga, no le abriré puertas de pecado al enemigo y más bien reprenderé sus obras de maldad. Porque la Biblia dice que nos ha dado autoridad sobre toda fuerza de maldad y que nada nos dañará. Y para eso usted tiene que estar revestido de Cristo. Y con autoridad reprender las obras del maligno, dejar en libertad a los oprimidos por el diablo, sacar de prisión a esas personas en el nombre de Jesucristo. Amén. Finalmente, otra de sus maquinaciones, vamos a quedar con esta, es el engaño. Satanás es un engañador. Mire lo que dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla porque es mentiroso y ¿qué más? Y padre de mentira. Esa palabra padre de mentira significa es en quien se generó la mentira, el origen de la mentira. Y una de sus armas favoritas del enemigo, de sus maquinaciones contra los hijos de Dios, ¿sabe cuáles son? Las mentiras. Por eso usted tiene que ser sabio, tiene que tener cuidado frente a las mentiras del enemigo. A él le gusta engañar. Desde el jardín del Edén le mintió a Eva. ¿Para qué? Para engañarla. La confundió. Lo mismo pasó con Judas. Le mintió. Lo mismo pasó con la familia de Coré para que se rebelaran contra Moisés. ¿Qué hizo? Los engañó. Lo mismo hizo con Absalón para que se rebelara contra su propio padre y muriera. Lo engañó. Satanás es padre de mentira. Él usa la mentira para destruir, para dividir, para alejar. Él usa la mentira, por eso tenga cuidado con las mentiras que muchas veces Satanás levanta de forma sutil y trata de meter, ¿sabe dónde? En su mente. Mentiras en contra de Dios. Viene con pensamientos, con comentarios, con supuestos descubrimientos. Dios no es real, es emocional, lo que sientes no es verdadero.
empieza a mentir, es un engañador. Y muchos ingenuos le empiezan a creer, sí, cierto, tal vez no es real, tal vez, a ver, hola, sí creo que no está, y empieza a darle cabida al diablo, y a través de la mentira, ¿qué hace? Lo extravía. A veces viene con mentiras en contra de la palabra de Dios. Hacerte creer, no, eso lo han escrito los hombres. No, no es la palabra de Dios. No, son seres humanos falibles los que han... Y empieza a meterte dudas. Cuando la Biblia es inerrante, infalible, única regla de fe y conducta, la palabra de Dios revelada para el hombre, inspirada por el Espíritu Santo, pero Satanás es tan sutil que viene y te dice, no, no te la creas. Le han debido cambiar algunas palabras del griego al español y empieza a meter ideas, porque es un mentiroso. Por eso no le abra cabida a las mentiras de Satanás. A veces viene con mentiras en contra de su iglesia. Está mal, hay cosas ocultas, sal de ahí. No sé, ten cuidado. ¿Para qué? Para que tú le creas las mentiras y te alejes del rebaño en el que el Señor te puso. Porque Satanás sabe que la única forma en la que un león rugiente puede atacar a una oveja, ¿sabe cuál es? Cuando se aleja del rebaño. Entonces él te miente. No, no es tu lugar. Salte de ahí. Yo tengo mejores cosas. Y te engaña aquí en la mente. A veces viene con mentiras en contra incluso de las personas que están velando por tu alma. Tus líderes, tus discipuladores, tus pastores. No, ¿cómo te vas a sujetar a ese? Mira pues, no, y empieza a meter, ¿cómo le vas a hacer caso a su consejo? ¿Para qué? Para engañar tu corazón. Cuando la Biblia dice que Dios pone personas para velar por nuestra alma. Mentiras en contra de todo lo que se levanta a favor de Dios. Dios da una estrategia y ya viene el enemigo. No, no es de Dios. La iglesia dice, vamos a orar, y ahí viene el enemigo. ¿Para qué vas a orar? ¿Acaso Dios no es poderoso? Y empieza a confundir. La iglesia dice, vamos a evangelizar, solo evangeliza, ¿no? Vamos a consolidar, ¿ves? Se han descuidado de evangelizar. Y es un mentiroso. Y hay mucha gente ingenua que le va creyendo sus mentiras. Y entonces luego se empieza a apartar del rebaño del Señor, y ahí viene Satanás como león rugiente y se lo devora. Tenga cuidado y recuerde que el enemigo trabaja así, es padre ¿de qué? De mentiras. Recuerdo una oportunidad cuando el Señor me puso como pastor de la iglesia, se levantó una persona por ahí y dijo públicamente, el Señor me ha dicho que la iglesia va a caer y va a desaparecer en 3 meses. Porque ese joven no es el hombre que Dios tiene para esta iglesia. Muchos se asustaron, me miraron con cara de chango. Y yo tenía, ¿cuántos? 26 años. Mentiras del diablo. 3 meses después, 1 año después, la iglesia estaba 2 veces más grande, más bendecida, más próspera, porque Satanás es padre de mentiras. Es padre de mentiras. Pero algunos le creen y dicen, yo mejor de aquí me voy porque aquí muero. Y luego se avergüenzan por ingenuos. Recuerdo que la última vez que vinimos a este lugar, cuando oramos y el Espíritu nos dijo, sí, ese es el lugar donde los voy a tener este tiempo de aquí de Alteobrajes. Recuerdo que por ahí igual se levantaron. No, eso no es de Dios. Hay que orar por el pastor, no está escuchando la voz de Dios. La iglesia va a desaparecer en meses. La gente, ¿qué va a ir pues hasta Alteobrajes? Nadie va a ir. Mentiras del diablo. Pero la iglesia hoy, 1 año y medio después, está mucho más grande, mucho más bendecida. Más bien se ha vuelto un lugar céntrico para que la gente llegue a conocer a Jesús, porque Satanás es padre de mentira. Por eso, tenga cuidado con las mentiras del enemigo. ¿Ha escuchado el dicho, cuando el río suena, es por qué?
ese dicho no es aplicable a la iglesia de Cristo, por si acaso. Hay gente que dice, no, están diciendo si el río suena, piedras trae, algo siempre debe haber oculto, malo, ¿no? No sea tan mundano. Eso no se aplica a la iglesia de Cristo. Escuche lo que dice la Biblia en Mateo 5:11. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Son bienaventurados. Y luego dice, porque hicieron lo mismo con los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces, cuando hay murmuración, cuando hay chisme, cuando hay habladuría, no se cree en ese cuento de que el río suena porque piedras trae. Más bien recuerde lo que dice la Biblia. Satanás murmura, levanta mentiras en contra de los hijos de Dios. Entonces revista su mente de la palabra de Dios y no caiga en las sutilezas del enemigo. Amén. Diga conmigo, no ignoramos sus maquinaciones. Ahora diga, no creeré en las mentiras del engañador. Amén. Gloria al Señor. Vamos a quedar ahí porque ya se nos fue el día, el tiempo. Esperamos en Dios la otra semana continuar con las otras maquinaciones que el enemigo usa. Porque la Biblia dice que los cristianos no ignoramos sus maquinaciones. Número 1, porque están allí en la Biblia. Y número 2, porque el Espíritu Santo sigue hablando y previniendo a su iglesia. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y voy a invitar al ministerio de alabanza que me acompañe. Vamos a orar. Hoy vimos que el cristiano no debe ignorar las maquinaciones del enemigo. No debemos olvidar que Él se encarga de vendar los ojos del incrédulo para que no crea. Entonces, ore por las personas que no conocen al Señor. He conocido gente que dice, no, yo ya me he frustrado, tanto le he hablado. No se frustre, ore, clame, porque el Espíritu puede quitar esas vendas. Número 2, hemos visto que este enemigo es un tentador por excelencia y nos tienta para hacernos caer en pecado y alejarnos de Dios. Entonces no ceda a las tentaciones. Número 3, hemos visto que este enemigo es el acusador de los hijos de Dios. Primero te tienta para que peques, luego te acusa para que no acudas al trono de la gracia. Entonces no permitas que el acusador te destruya ni te mantenga tirado en el piso cuando Jesucristo dio su vida para que puedas levantarte. Amén. Y también hemos visto que Satanás finalmente es un engañador, un mentiroso por naturaleza. Por eso guarde su mente y corazón para que el enemigo no le meta dardos de maldad en la mente y en el corazón para alejarlo del Dios vivo y menos de su iglesia. Amén. Vamos a orar. Si este mensaje ha bendecido tu vida, contáctate con el pastor Sergio Gutiérrez visitando facebook.com/pastor Sergio Gutiérrez y cuéntanos cómo Dios tocó tu corazón. Si vives en La Paz o El Alto y deseas visitar la iglesia, puedes hacerlo todos los domingos en el auditorio del teleférico Línea Verde, Alto Brajes. Para más información, comunícate al 611-40-478. Ven y descubre lo maravilloso que es vivir con Jesús.